Saludamos con mucho aprecio a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Desde luego saludo también con mucho aprecio a mis compañeras diputadas, a mi compañero diputado, a mis compañeras senadoras. El día domingo quiero comentarles en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. ¿No se escucha? Reitero que el día domingo en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se confirmó que el partido político Morena está el día de hoy más preocupado por la sucesión de la elección que se llevará a cabo en el 23 y en el 24, que por gobernar y por gobernar bien. En el evento donde, por cierto, se esperaban a 30,000 ciudadanos simpatizantes de este partido político, y que cabe señalar que únicamente se presentaron alrededor de 6,000 personas, pero sobre todo con esto violando tajantemente la ley electoral. Lo hicieron de una manera descarada, mediante el acarreo masivo de gente, así como de la compra de lonas, mantas, gorras espectaculares, playeras, promocionando a sus precandidatos a la presidencia de la República y al gobierno del Estado, realizando con esto actos anticipados de campaña y, reitero, con esto violando la legislación electoral. Y no solo nosotros desde aquí lo mencionamos, ya también gente de su mismo partido, como lo fue el senador Monreal, desde este mismo espacio determinó que ninguna persona podía negar que se habían cometido actos anticipados de campaña en el evento del pasado domingo. Por ello, el día de ayer, el Partido Acción Nacional, a través de nuestro representante ante el INE, el maestro Víctor Hugo Sondón, y también acompañado del coordinador jurídico del partido, Raimundo Bolaños, se presentó al Instituto Nacional Electoral una denuncia que aquí les muestro a todos ustedes contra el partido político Morena por dichos actos anticipados de campaña respecto de sus corcholatas. También quiero comentar que la percepción ciudadana del evento que llevó a cabo Morena en Toluca ha sido muy mala. De acuerdo con un análisis de la conversación de publicaciones de medios de comunicación digital, el 83% de los ciudadanos calificaron como negativo la celebración de dicho evento. En Acción Nacional tenemos muy claro que Morena, a través de estos eventos masivos, busca influir de una manera anticipada, violando la legislación electoral y con esto la equidad, la contienda electoral, porque saben perfectamente que en el 23 les va a ir muy mal y en el 24 les va a ir peor. Y lo saben porque ellos no van a ganar, porque la gente ya está cansada de malos gobiernos y de los nulos resultados que se han brindado a la ciudadanía. Las corcholatas, los secretarios de Estado, los gobernadores de Morena prefieren andar haciendo proselitismo y están más preocupados por la sucesión que por resolver las grandes problemáticas que tiene nuestro país y nuestro Estado de México. La gente ya está harta de la inseguridad y de vivir con miedo de ser víctima de la delincuencia, por preferir abrazar y cuidar a sus delincuentes en lugar de proteger y de brindar seguridad a las y a los ciudadanos. No les queda claro y no han entendido la problemática, y las cifras lo determinan: 120,000 homicidios, y parecen no importarles a ellos, porque en lugar de resolver este problema y los más que padecemos en el área de salud, economía, entre otros, tenemos a medio gabinete concentrados y enfocados apoyando a sus corcholatas a la presidencia de la República y a los candidatos al gobierno del Estado de México. Por eso, a pesar de que se anticipen con dichos eventos como el de Toluca, desde aquí les decimos que primeramente les ganaremos en Coahuila
y les ganaremos en el Estado de México y posteriormente la presidencia de la República. En el Estado de México, y lo señalo porque soy diputado del Distrito 18 con cabecera en Huixquilucan del Estado de México, Morena se topará con una alianza que perfilará a la mejor o al mejor candidato con el mejor proyecto, a fin de no permitir que Morena siga destruyendo a nuestra entidad. Hay mujeres y hombres preparados que van a levantar la mano y están haciendo el trabajo correspondiente para encabezar dicha alianza entre el PRI, el PRD y el Partido Acción Nacional, donde tenemos, por ejemplo, al diputado coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, al licenciado Enrique Vargas del Villar, quien está recorriendo los 125 municipios del Estado de México, están unidos desde el eje de la legislatura local, es una persona de probada capacidad, con la experiencia suficiente y que desde luego nosotros en Acción Nacional estaremos esperando los tiempos que marquen nuestras propias dirigencias para poder tomar la determinación de quien vaya abanderando. Pero hay que decirlo fuerte y claro, en el PAN no estamos mancos y tenemos a un candidato que puede mostrar fortaleza y contundencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro diputado José Antonio García del Estado de México. Muchas gracias, compañero. Al parecer están deliberando en la mesa directiva si hay agenda política o no. Qué terrible que el diputado Gutiérrez quiera venir aquí al Senado de la República a implantar esa forma tan lamentable de conducción de un cuerpo colegiado. Ya regresa, querida senadora Olguita, regresa por el bien de la institución, regresa por el bien del país, sobre todo regresa por el bien de la pluralidad. Si no hay agenda política en esta sesión, lo que están demostrando es que saben que violaron la ley y la Constitución en el Estado de México. El pasado domingo, con total descaro, funcionarios federales, legisladores y también, por supuesto, la jefa de gobierno se reunió en Toluca. Se fueron a placear los que aspiran a ser candidatos al gobierno del Edomex, pero también las corcholatas que se sienten presidenciables. Dejaron tiradas sus responsabilidades para irse de matraqueros, sin importarles su obligación como servidores públicos. Así, sin el mínimo empacho, derrocharon recursos para intentar hacer un evento anticipado, por cierto, de campaña. Mientras en Morena estaban concentrados en su competencia de porras, camisetas, mantas y lonas, midiendo sus fuerzas internas para ver quién tenía más acarreados, ese mismo fin de semana México pasó a la historia como el segundo más violento. Ese fin de semana en nuestro país fue el segundo fin de semana más violento, con 257 personas asesinadas en nuestro país, de acuerdo con los mismos reportes del gobierno. Y el respeto a las leyes electorales, señoras y señores de Morena, y el respeto a nuestras instituciones, con esas acciones de gobierno refrendan que hoy está en enorme peligro la democracia, está en enorme peligro las instituciones que dan certeza y que velan por los derechos y libertades que tanto nos ha costado conseguir como país. Está en peligro, sin lugar a dudas, todos los avances que se habían logrado. No hay respeto por la ley, por aquellos que dijeron que iban a guardar y hacer guardar la Constitución. Parece que en Morena, cuando escucharon eso de guardar y hacer guardar la Constitución, era meterla en su bolsa y no volverla a leer y no volverla a respetar. Su único objetivo es electoral, mientras los mexicanos
están enfermos y no tienen medicamentos, mientras no hay empleo, mientras miles de mexicanos están de luto y en dolor familiar por la pérdida de un ser querido, lastimosamente por la inseguridad que se vive en este país. Los morenistas están concentrados inhumanamente solo en las urnas, mientras el país se les deshace entre las manos. A los miembros del crimen organizado se les libera, incluso este gobierno los abraza. A las víctimas de este país, este gobierno las ignora. A los periodistas, este gobierno los ataca. A los opositores, este gobierno los persigue. La impunidad campea en todos los ámbitos. Pueden robar con descaro y no pasa nada. Pueden financiar ilegalmente campañas políticas y no pasa nada. Los familiares del presidente pueden recibir contratos multimillonarios y tener conflictos de intereses y no pasa nada. En Morena violan las leyes electorales y creen que no les va a pasar nada. Es tan burda y ofensiva la forma en que rompen la ley que hasta los miembros de su propio partido hoy están cuestionando lo que pasa adentro de Morena y lo que pasó este fin de semana. Por si lo desconocen o se hacen, les recordamos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula que son actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de precampaña o campaña, y este es el caso. Que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o de un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un proceso electoral. ¿Más claro? ¿Cómo se atreve a decir el secretario de Gobernación que no violó la ley? ¿Cómo se atreve a mentirle así al pueblo de México? No solo violó la ley, también violó la Constitución, y eso necesita detenerse. Cada abuso, cada violación, cada atropello de quien sea, nosotros en el PAN lo vamos a señalar. Por eso hoy, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto diputadas como senadores, celebramos que se haya presentado por nuestro partido, por el Partido Acción Nacional, ya una denuncia ante el INE en contra del partido de Morena por actos anticipados de campaña. Es necesario hacer valer la ley en este país y para ello está el PAN. Para ello estamos en la oposición y en el bloque opositor para recordarle al gobierno y a Morena que no pueden violar la ley y la Constitución, y que si lo hacen, nosotros estaremos acudiendo ante las instancias correspondientes para hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Humberto Aguilar, a quien, por cierto, queremos agradecer por su presencia hoy a propósito de un tema que es importante para el grupo parlamentario. Muchas gracias. Muy buenas tardes, días a todos. Por ustedes y por las redes sociales conocimos el sábado pasado un lamentable acontecimiento que se dio en el municipio de Huauchinango, Puebla. Una turba inconsciente, una turba de pobladores lincharon, quemaron y por supuesto asesinaron a un joven
de 31 años, que ha motivado, por supuesto, que haya una indignación total, no solamente en el estado de Puebla, sino también creo que a nivel nacional. Esto es el reflejo de la descomposición del tejido social que hay en nuestro país y de ese discurso polarizador entre buenos y malos que se ha propagado desde el púlpito presidencial. El día de hoy nosotros presentamos un punto de acuerdo precisamente para exigirle a las autoridades que se investigue a fondo el asesinato de este joven abogado, con un resolutivo segundo de que se castigue a los responsables. Hay elementos que nos indican que pueden ser ubicados facialmente con nombre y apellido, dado los avances tecnológicos que se tienen ahora. Y tercero, estamos pidiendo que se repare el daño a sus familiares y por supuesto que se reivindique el nombre de Daniel Picasso, quien se desempeñó hasta hace algunos meses como asesor del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Creemos sinceramente que este tipo de casos no pueden ubicar ni a Puebla ni a ningún estado en la opinión pública general. Ustedes recordarán que hace no mucho, hace apenas 15 días, el escándalo que se dio por el asesinato de una defensora de los derechos humanos, de una activista en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Y 15 días después nos enteramos de un linchamiento. Hay que decirlo, el propio viernes de la semana pasada la secretaria de Gobernación del Estado dijo que en Puebla, en el año que va, se habían registrado 9 intentos de linchamiento y este fue el 10º que desafortunadamente terminó con la vida de el joven Daniel Picasso. Puebla no es nuevo que se den este tipo de casos. En 1968 recordarán que hubo un linchamiento de jóvenes estudiantes. En el 2015 a unos encuestadores los confundieron y los lincharon. Y ahora este caso tan lamentable. Por eso hemos pedido a la mesa directiva que se haga un pronunciamiento de la comisión permanente sobre el particular y hemos pedido también que sea un minuto de silencio en su memoria. Aquí hay algunos de los muchos compañeros suyos que manifiestan su solidaridad, no solo a su familia, sino también entre ellos mismos, solidaridad a la que yo me sumo a este grupo de asesores que el día de hoy nos acompañan. Ese es el tema y les agradezco mucho su atención sobre este asunto. Buen día. La diputada Joana, que colaboró estrechamente con Daniel. Muy buenos días a todos. Antes que nada, queremos manifestarles en nombre y representación de cada diputada, de cada diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pero también de cada administrativo, de cada asesora, de cada asesor, de cada secretaria y de cada secretario, de toda la comunidad del Poder Legislativo y a nombre propio, profundo dolor y consternación por este crimen atroz que le arrebató la vida a un joven talentoso, asesor del Poder Legislativo por mucho tiempo y que lo continuaría siendo y que además le destrozó la vida a su familia. Además, queremos condenar el acto, señalar que esto es algo que ni la sociedad ni las autoridades podemos volver a permitir, que no pueden existir nuevamente imágenes de jóvenes inocentes o de cualquier persona inocente maniatada caminando en la oscuridad alrededor de casi 30 criminales
que los asesinen. Solicitamos, exigimos justicia al gobierno de Puebla, a la Fiscalía General de Justicia, y solicitamos también que nos informen de manera inmediata qué acciones preventivas se están haciendo, porque hoy podemos conocer, gracias a los medios de comunicación, que todo este acto se realizó a partir de rumores y a partir de falsas noticias. ¿Qué hizo el ayuntamiento o qué hizo el gobierno de Puebla para poder desmentir esto y evitar la tensión entre los pobladores? Si no se realizó nada, entonces exigimos que en este momento se nos indiquen cuáles son las acciones preventivas que se están realizando para evitar más actos atroces y más homicidios como el que pasó con nuestro compañero y amigo Daniel Picasso. Le extendemos desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional a toda su familia, que en este momento sabemos que están pendientes de los actos que todos los que estamos aquí realicemos para exigir justicia. Vamos a continuar con ellos caminando de la mano para exigir justicia. Sabemos que la Fiscalía ya emitió un comunicado en el cual 5 personas han sido aprehendidas. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que todos aquellos que participaron en este cobarde asesinato estén tras las rejas. Gracias a todas. Si ustedes nos los permitieran, pasaríamos al apartado de preguntas. Al momento tengo registradas 3 preguntas. La primera de ellas es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores, diputados, muy buenos días. Preguntarles, bueno, ahorita refiriéndome al tema de Puebla, el hecho parece ser que por las imágenes que conocemos es el pueblo el que actúa. Eso no impide a que haya justicia, y si es el mismo pueblo también se le debe de sancionar, sería una pregunta. La otra pregunta para la senadora Kenia, acaba de ayer o antier la magistrada Sánchez Pozos de revelar que hay una red de corrupción en la Suprema Corte de Justicia y la encabeza precisamente el magistrado Saldívar. ¿Qué está pasando allí en la Suprema Corte de Justicia? ¿Ya también está podrido el asunto? ¿Qué habría que hacer? Reformar también el Poder Judicial. Y ya hablando de violencia, lo que vimos ayer en Chiapas, en San Bartolo de las Casas, en el Estado de México, o sea, más preocupados están por los candidatos que por atender esas causas. Quien me quiera responder también esta pregunta, gracias. Claro que sí, Gallito. Nadie escudado en el anonimato puede reclamar impunidad, absolutamente. Por eso hablaba yo de los avances tecnológicos que ayudan a estos procesos de investigación. Se requiere voluntad porque se habla en unas versiones periodísticas de que policías municipales conocieron del caso antes de que fuera linchado y no instauraron los protocolos de actuación que están validados en el gobierno del Estado de Puebla para los casos de linchamiento. Ustedes imagínense qué tan grave es en Puebla que hay protocolo de actuación para los casos de linchamiento que no se llevaron a cabo. Evidentemente, hablé en un principio y dije, fue una turba, porque en una turba pretenden que no se identifiquen y en una turba se envalentona el que no da la cara, el que patea sin conocer a quien está pateando, el que golpea, puñetea o incluso con armas blancas puede lastimar a alguien creyendo que nadie lo está viendo. Eso debe acabar en nuestro país, pero eso también es producto de una descomposición social. Por eso insisto, nadie se debe escudar en el anonimato para buscar impunidad a pesar de haber cometido un crimen. Sin duda, solamente para abordar unos segundos el tema de la inseguridad de nuestro país. Lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas es el ejemplo más claro de que en México los mexicanos
se han dado cuenta que este gobierno abraza a los delincuentes. Lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas demuestra que nadie le tiene miedo a cometer un delito, que nadie le tiene lastimosamente miedo a violar la ley. ¿Y saben por qué? Porque el mensaje desde Palacio Nacional es terrible, es claudicar en el Estado de Derecho. Es que desde Palacio Nacional incluso lo justifican con usos y costumbres. Es una aberración lo que está pasando en este país. Y el culpable tiene nombre y apellido y se llama Andrés Manuel López Obrador. La violencia, los asesinatos, lo que está sucediendo lastimosamente en contra de los mexicanos está generado hoy desde el gobierno, que está arrodillado al crimen organizado. Eso tiene que detenerse. No importa de qué partido político seas. Es más, hay millones de mexicanos que ni siquiera les gustan los partidos políticos. Pero a todos los mexicanos y a todas las mexicanas está lastimando esta inseguridad brutal, solapada desde el gobierno. Y en lo que toca a la Corte y a cualquier poder, incluso al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial, ya basta de contratos a modo, ya basta de negociaciones en lo oscurito, ya basta porque la gente está harta de ese tipo de ilegalidades. Y si hay algo ilegal en la Corte, se tiene que denunciar, pero sobre todo se tiene que sancionar. Gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal, senadora? Dos preguntas nada más rápidas. Una, esta comisión permanente tiene atribuciones también en el tema de los gobernadores. Es preguntarle si están contemplando en llamar al gobernador de Puebla, por este caso obviamente, pero también por el caso de la activista que falleció, el caso de la periodista, el periodista que también falleció. Ya son 3 en los últimos 20 días, senadora, o diputado, quien quiera contestar. Y la segunda, su posición respecto al tema de Movimiento Ciudadano. Lo que pasó ayer, que nuevamente le negaron el lugar en la comisión permanente. Gracias. Gracias, Carlos. A nosotros nos dio mucho gusto que 15 días después de que se conoció del asesinato de esta activista defensora de los derechos humanos, se vinculara ya a proceso a los presuntos homicidas. Nosotros lo que pedimos es, bueno, autor intelectual, falta el autor material. Nosotros lo único que pedimos es que se respete el debido proceso, porque en este tipo de casos no pretendemos que haya connotaciones políticas. Es un tema estrictamente de investigación policíaca y, por supuesto, de integración de una carpeta de investigación que satisfaga a todo mundo, familiares, ciudadanos y todo. Yo como poblano te lo digo, la misma celeridad que le dieron al caso de la periodista, le deben dar al caso del linchamiento de Daniel Picasso, porque son temas diferentes, pero los dos atañen a la seguridad pública, precisamente porque los índices delincuenciales se han incrementado. Eso por un lado. Por el otro, te puedo decir, yo estuve en la Junta de Coordinación Política el día de ayer, participé en el debate y te puedo decir que la posición del PAN fue de respeto al cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lo dije ayer en el debate y lo ratifico hoy, muchas sentencias del tribunal han afectado al Partido Acción Nacional. No hemos estado de acuerdo con ellas y sin embargo las hemos acatado. Las sentencias del tribunal se cumplen y en este sentido pedimos que se votara, precisamente porque los órganos de gobierno toman sus decisiones por mayoría absoluta, pero haciendo valer el voto ponderado, y el PAN votó a favor de que se cumpliera la sentencia del tribunal, como votaron también los representantes del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PRI. Sí, gracias. Gracias, Carlos. La última pregunta es de Fernando Moctezuma, de CCO Noticias. Gracias, senadoras, senadores.
precisamente en este sentido, sobre qué sigue después de que no se acatara esta resolución de la Corte, ¿qué sigue para la Jucopo? Bueno, también el día de ayer el presidente de la mesa directiva presentó un acuerdo para que fuera validado por la Junta de Coordinación Política, haciéndole ver a la Sala Superior del Tribunal que no podían cumplir la sentencia. Está claro que el artículo 99 de la Constitución dice que las sentencias de la Sala Superior del Tribunal son inatacables. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el incumplimiento en un determinado momento puede llevar desde el apercibimiento hasta medidas adicionales. Creo, sinceramente, que se debió acatar la sentencia del tribunal precisamente para no tener que controvertir después o ser, en su caso, sancionados después los legisladores. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos mucho. Muy buenos días todavía. Y recordarles a nuestros compañeros de los medios que de acuerdo a nuestra agenda de actividades toca el turno